Saludamos a todos los amigos y amigas que escuchan Radio Nuevo Mundo 102.3 en una nueva jornada de nuestro programa de homenaje al 50 aniversario del triunfo de la Unidad Popular, cuando el pueblo entró en la moneda. Aquí estamos nuevamente por Radio Nuevo Mundo y también por todas sus plataformas para poder hablar, conversar, evocar y también transmitir acá a las nuevas generaciones lo que significó aquel triunfo épico histórico del 4 de septiembre de 1970. Nos acompaña, como siempre, nuestro panelista de estrellas, que además fueron protagonistas presentes de este proceso. Saludamos en primera instancia a Patricio Lártiga Muñoz, un veinteañero en aquel tiempo. ¿Cómo está, Patricio? Muy bien, Rodrigo. Buenas tardes, estimados auditores. Efectivamente, veinteañero en aquellos años, 23 años. Y con redoble de tambores, saludamos hoy a un hombre que un día 22 de agosto, igual que hoy, pero del año 1942, llegaba al mundo. Y hoy día todavía lo tenemos aquí, estoico, presente, y nos acompaña también, protagonista de aquel periodo. Saludamos y además le entregamos el más profundo y fraternal abrazo cumpleañero en una nueva vuelta al sol a don Vladimir Pulgar. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias también a todos nuestros amigos que me han enviado saludos con este día. Es cierto, nací hace muchos años ya, imagínense, tenía 28 para el 70. Es cuestión de calcular, pues, 28 más 50, llegamos a los 78. Pero me encuentro joven, me encuentro joven de espíritu y siempre pensando en que todavía no he visto cumplir mis objetivos, mis sueños, y aquí estamos, y en eso seguimos luchando mientras se pueda, aún en cuarentena, porque este programa de Radio Nuevo Mundo está siendo transmitido desde nuestros hogares. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Eso mismo dijo Salvador Allende en un discurso. Y en estos últimos no digo yo. Ya. Así sí, es, pues. Así es, ¿cierto? Viejos jóvenes y jóvenes viejos. Muy bien. Nosotros pertenecemos a esa generación. Y todo joven debe ser un revolucionario. Por supuesto. Es una contradicción. Vital. Decía Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario. Así que saludamos a don Vladimir, Pulgar en su nueva vuelta al sol. En las ocasiones anteriores, junto con las vivencias de cada uno de nuestros panelistas de cómo había sido el proceso de votación, el día de la elección, la campaña, estuvimos también analizando lo que era el programa del corto plazo, que eran las 40 medidas que tenía el gobierno de la Unidad Popular y las que le presentó directamente a la ciudadanía y por las que fue electo, y además desarrolló su implementación. Pero esas 40 medidas, avanzamos el tema de la familia, conversamos el tema de educación, conversamos el tema de salud. Se nos fue volando el último programa, pero a pesar de eso, no alcanzamos a ver cada una de las medidas. Así es que hoy día vamos a conversar sobre la justicia, sobre la economía de aquel periodo, sobre la agricultura y también sobre el gobierno y la administración pública con nuestros panelistas y también, por supuesto, de la política exterior que tenía en aquel periodo el gobierno de la Unidad Popular. Así que si les parece, queridos panelistas, entramos en terreno. Correcto. Vamos nomás. Vamos a hablar aquí. El tema. En primera instancia, vamos a ir a un tema que por supuesto tiene conexión con la actualidad. Sabrá que hace muy poco salió una sentencia que demuestra, o que más bien, identifica quién fue el integrante carabinero responsable del disparo que dejó sin vista a Gustavo Gatica, y que obviamente ha puesto en tela de juicio lo que significa la fuerza pública y cuáles son los límites de la fuerza pública, y eso sigue en debate. Pero fíjense que en aquel periodo de las 40 medidas también ocurría lo mismo. No estaba, si bien las fuerzas especiales, pero había un área de carabineros llamada el Grupo Móvil, y dentro de las 40 medidas estaba como objetivo la disolución de este grupo. No sé si, haciendo esa conexión del hoy y el pasado, ¿qué nos pueden comentar nuestros panelistas que además fueron presentes y quizás fueron perseguidos o se enfrentaron al Grupo Móvil? No solamente al Grupo Móvil fuimos enfrentados en algún momento, ¿no?, sino que en general a todas las fuerzas reaccionarias que estaban contra el gobierno de la Unidad Popular y contra
todas las acciones que teníamos cuando cumplíamos funciones durante estos 3 años. Aprovecho la oportunidad, Rodrigo, si me permites, de recordar también algunos de los personajes que aún están vivos y están activos en estos momentos y que fueron partícipes muy activos en aquella oportunidad, en los 3 años ¿Del Grupo de la Móvil? Unidad Popular. No, hablando de los otros dirigentes de la época. Pero ¿le parece que lo Rodrigo, conversemos después de sacar el bueno, punto? conversamos, ok, Para sí. que vamos, como vamos en función de lo que significaba esta relación hoy día, la identificación de lo que ocurre con el responsable de la pérdida de visión de Gustavo Gatica y lo que significaba en aquel tiempo el tema de la disolución del Grupo Móvil. Patricio Lártica, ¿qué relación y en qué consistía precisamente esta una de las medidas de las 40 medidas que logró el triunfo el 4 de septiembre de 1970? Bueno, primeramente habría que señalar de que todo Estado necesita, ¿no es cierto?, fuerzas policiales. Se declara en un sentido que esas fuerzas policiales son necesarias para la convivencia de la sociedad, ¿no es cierto? Pero también sabemos de que esas fuerzas policiales, llegado el momento, en un estado de clases, esas fuerzas policiales pueden ser usadas en contra de un sector de la población. Eso ocurre en todos los estados. En el caso de Chile, la Fuerza Policial Carabineros de Chile, es sintomático que en aquellos años que estamos rememorando, que son los años 70, 60, 50, vino un proceso ascendente de movilización, no solamente de los trabajadores industriales, sino que también un proceso de movilización de las fuerzas agrarias, de los trabajadores del campo, el campesinado, y también de los pobladores, y de las mujeres, y de los jóvenes, que fueron impulsando sus reivindicaciones específicas. Llegó un momento en que esto, ¿no es cierto?, era tan masivo que el Estado se vio en la obligación para ellos de conformar un grupo represivo, tal cual ocurre actualmente y tal cual ocurrió, ¿no es cierto?, durante los 17 años de la dictadura. Ese grupo represivo que actualmente se llama grupos especiales, ¿no es cierto?, de fuerzas especiales, el Comando Jungla, en el caso de la Araucanía, en tiempo de Pinochet también, ¿no es cierto?, se tuvo su grupo, el Comando Conjunto, y en tiempo de la época de los años 70 era el famoso Grupo Móvil. Era un grupo que, tal cual existe ahora, se trasladaba, ¿no es cierto?, a donde fuese necesario, a sofocar, a reprimir, a través de buses, tal como lo hacen actualmente. Y se le llamaba el Grupo Móvil. Por lo tanto, eso provocó, ¿no es cierto?, de que hubiera mucha represión, incluso con pérdidas de vida. Es decir, la historia vuelve a repetirse, con muchas pérdidas de vida. Y por lo tanto, en el ánimo de la gente, en el espíritu de la gente en esa época, estaba latente la necesidad de terminar con ese grupo móvil y que las fuerzas policiales se dedicaran, ¿no es cierto?, fundamentalmente a combatir la delincuencia. Y por eso es que, atendiendo a ese clamor popular, porque los pobladores, los trabajadores, los estudiantes conocían, ¿no es cierto?, las caricias de este grupo móvil, se contempló dentro de las primeras 40 medidas la necesidad de terminar con ese grupo especial y que los carabineros que estaban adscritos a este grupo móvil fueran destinados a labores policiales en la calle, ¿no es cierto?, a la labor que corresponde efectivamente a carabineros en la salvaguarda de la convivencia de la sociedad. El Grupo Móvil además quedó claramente, podríamos decir, pasó a la historia porque está relatado en una de las canciones de Víctor Jara, Sí, que explica en función de los estudiantes cuáles son cada uno de esos elementos. Tal como hoy día se discute, en el año 71 surge una ley que hace una reestructuración del punto de vista de Carabineros de Chile y en ese elemento, ese grupo en particular, queda eliminado. También como hoy día también se pide que exista una reforma profunda a lo que significa Carabineros de Chile, del punto de vista que tenga mayor vinculación específicamente con temas relacionados con procesos delincuenciales y
una nueva mirada en no criminalizar lo que se denomina la protesta social. Vladimir. Por lo que yo recuerdo, Rodrigo, de la disolución del Grupo Móvil, que estaba contemplado en la medida número 37 de las primeras 40 medidas, este Grupo Móvil, que fue una de las primeras tareas cumplidas, ¿no? Fue destinado posteriormente a, por ejemplo, a regar los jardines, a llevarle agua a los campamentos que carecían de ellas, ¿no? Y vemos que a 50 años todavía hay poblaciones, campamentos en nuestro país que, bueno, lo hemos visto en estos días de pandemia, que todavía tienen el tremendo problema que no tienen agua, ni siquiera agua, no hablemos de agua potable, tienen la necesidad de que les lleven agua, aunque sea para lavar las cosas, los utensilios, pero no el agua potable. Esa fue una de las grandes conquistas, la disolución del Grupo Móvil y el nuevo objetivo que se les dio en aquella época, Junto con entregarle eso, agua a los pobladores, junto con fundamentalmente. el tema judicial también hay otro elemento bien interesante que se llama fin de la justicia de clase y que tiene como objetivo de que los vecinos, la junta de vecinos, las relaciones vecinales, las diferentes comunidades puedan resolver y dirimir algunas temáticas particulares que le atañen a ellos y que puedan ser resueltas desde el punto de vista judicial, pero desde un punto de vista no penal, ¿cierto? De algunos elementos judiciales dentro de la comunidad, más allá de lo que podrían ser los tribunales de justicia. ¿En qué consistía esa medida, que es la medida número 38, que es el fin de la justicia de clase, y también presente en estas 40 medidas del gobierno de la Unidad Popular, Patricio Lártiga? Sí, se trataba fundamentalmente de crear, ¿no es cierto?, o emplear un procedimiento rápido junto con las juntas de vecinos para que efectivamente la justicia en ese caso se abocara a los temas más comunes que ocurren entre los vecinos, con casos de las pendencias, las peleas que hay entre ellos, unos casos de matonaje, abandono, ¿no es cierto?, de algún integrante de la familia, de un padre o madre, o cualquiera, aquellos que se destacan creando intranquilidad en la comunidad donde viven. Entonces se trataba fundamentalmente de que esos actos menores pudieran tener entonces una solución acorde a la realidad de cada sector vecinal. Es decir, acercar la justicia hacia las poblaciones, con el apoyo de las juntas de vecinos. Es más o menos como el tema de la mediación que se ha tratado de implementar en estos tiempos, especialmente para aquellos temas Claro, más específicos menores. podríamos decir que algunos no tienen el carácter de llegar a transformarse en temas judiciales y se podían resolver si existía alguien que intermediara entre las partes, y más bien tenían que ver con formas de relacionarse, elementos de convivencia, que no era necesario llegar a un tema judicial en los tribunales cuando se podía resolver directamente en la comunidad, Claro, en la que los población, tribunales, profundizando la organización de cada una de las villas o cada una de las poblaciones. claro, porque las cárceles en todas las épocas siempre han estado atiborradas de ocupantes, y cada día son más los que entran a la cárcel que los que salen. Podría ser ahí también alguna actividad de trabajo comunitario, algún tipo de otra, no sé si castigos, pero otro elemento de contribución a aquel Sí, vecino que no se portara bien con sus vecinos. claro, y además que se le daba mucha importancia a la organización social, es decir, se relevaba la importancia de esas organizaciones vecinales, ¿verdad? No solamente cumplir una función administrativa, ¿no es cierto?, también involucrarse en la administración de justicia, así como también se iba a involucrar en el tema de la salud materno-infantil. Es decir, darle importancia, involucrar a las organizaciones sociales en el cumplimiento del programa de gobierno. Y eso que tiene que ver con organizar, Vladimir, que tiene que ver con darle importancia, también es denominado lo que corresponde al tejido social y a la construcción de un poder popular. Se habló del tema de cómo tenían importancia en esta área, cómo tenían importancia el tema de salud, cómo tenía importancia el tema de educación, cómo tenía importancia en el tema productivo, después la organización de la JAP, etc. ¿Qué importancia le daba el gobierno de la Unidad Popular a esa organización base que es o la junta de vecinos o las microcomunidades? Bueno, el hecho mismo de que haya sido electo el presidente Allende, elegido por el pueblo,
justamente una de las temáticas era que el pueblo iba a entrar a la moneda, como también tú has denominado este programa, y efectivamente tenía que la gente en las poblaciones, en los barrios, en los sectores productivos, en el campo, en los estudiantes, todos a través de sus organizaciones tenían una participación muy efectiva dentro de lo posible, porque no hay que olvidar que desde el comienzo también hubo una parte de la oposición que sin esperar los resultados empezó a ponerle trabas al desarrollo del cumplimiento del programa de la Unidad Popular. Se hacía lo que se podía, y respecto a esto, por ejemplo, en la medida en que desgraciadamente fueron surgiendo algunos problemas cuando nacen la JAP, ¿no? La Junta de Abastecimientos y Precios, por ejemplo, y otros problemas que empezaron a surgir, el pueblo, sin embargo, en las poblaciones, yo aquí mismo en mis sectores donde yo vivo todavía, vivía en ese tiempo, se organizó y no dejó pasar a los que eran adversarios, para no decir enemigos, del gobierno de la Unidad Popular. Siempre estuvo ahí la organización en primer lugar, y la gente fue partícipe porque sabían que era su gobierno, y en la medida en que ellos participaban, el cumplimiento del programa se iba cumpliendo. Qué interesante eso del lugar donde usted vive, ¿sí? Que es, la hemos conversado, que es en la zona sur de Curicó, en la extensión de la calle Membría al fondo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa organización? ¿En qué consistió? Si nos da un ejemplo, porque quizás la gente entiende esto con el concepto de organización popular, el concepto de poder defender lo suyo, pero quizás al ejemplificar, al ponerlo de manera concreta, con un ejemplo específico, puede ser mucho más ilustrativo para quienes nos escuchan por el 102.3 y para quienes nos ven por la misma área del Facebook de Radio Nuevo Mundo. Bueno, acá este sector no era muy, digamos, nuevo, había surgido a comienzos de los 50 y desde siempre tuvo primero comité de pobladores, y después cuando surge en el gobierno de Frei Montalva la ley que organiza la Junta de Vecinos, hubo participación de la gente, no solamente a través de la Junta de Vecinos, incluso entre el 70 y el 73, mi padre fue presidente de la Junta de Vecinos número 8, por lo tanto yo conocí perfectamente cómo se trabajó acá con los vecinos. A través de la Junta de Vecinos se organizaron los jóvenes deportistas, se organizaron los jóvenes que tenían relación, por ejemplo, cuando en algún momento hubo que entregar digamos, los alimentos que faltaban, se encargaron los jóvenes de aquí en mi sector, ¿no? Para organizar la entrega de la mercadería que hacía falta, que existía, pero que sabíamos que también... Estaba un poco escondida, podríamos decir. Estaba escondida a través del mercado negro, y en Curicó, como nos conocíamos perfectamente, sabíamos quiénes tenían, ¿no?, el mercado negro y cómo llegaban las cosas a Curicó, pero se escondían. Y yo le puedo dar un ejemplo, por ejemplo, la redundancia, cuando llegaron los famosos televisores Antuva a Curicó, ¿no?, llegaron aquí a una casa comercial, y este comerciante de una casa muy popular en aquella época lo llevó simplemente para el norte, para Arica, y de ahí de Arica trasladarlo a Tacna. Y esto lo supe justamente de una persona que trabajaba con él, que tenía un cargo directivo en esa misma empresa. Por lo tanto, uno sabía las cosas que pasaban acá, y es por eso que a través de la actividad, de la acción de los pobladores, de todos los sectores productivos, en el caso de los profesores, por ejemplo, cuando empezó digamos, a escasear las cosas, sabíamos que se producía más que nunca, pero desgraciadamente el mercado negro y... Entonces ahí, en lo que usted nos cuenta, tuvo la presencia la gente en su organización y la defensa del área al respecto. Profesor Lártiga, ¿usted también iba a poner un ejemplo, algo similar en esa línea? No, relevar simplemente de que no fue una declaración de principio dentro del programa de gobierno de la Unidad Popular en la participación de las organizaciones sociales de todo tipo, sino que fue una realidad. En la medida, por ejemplo, adelantándonos un poco a los temas, en el tema de la economía, también los trabajadores empezaron a tener un papel fundamental en aquellas empresas que fueron nacionalizadas o confiscadas. Lo mismo ocurrió en los bancos, es decir, la participación se hizo realmente una realidad, no una declaración. Todos los gobiernos generalmente hablan de que la gente participe o llama a participar, pero la gente también sabe de que se le llama a participar, pero su voz al final no es escuchada. Simplemente es un ejercicio por cumplir, por ejemplo, con la letra de la ley, pero no con el espíritu. Claro, El caso del gobierno popular fue realmente una realidad.
Y como nunca los trabajadores, tanto de la ciudad como del campo, estaban organizados y eran organización fuerte. La Central Única de Trabajadores que presidía nuestro amigo Oscar Moya Muñoz, la Confederación Campesina, la Ranquil, ¿no? Que organizadamente tenían miles y miles de campesinos. Entonces hicieron fue tal la fuerza de ellos que en aquellos momentos difíciles, dificilísimos, por primera vez en la historia de Chile, en la historia de la provincia de Curicó, y en los peores momentos, en marzo del 73, se logró elegir a un diputado del Partido Comunista, como fue el caso de Oscar Moya Muñoz. Por lo tanto, cuando se habla de que el pueblo, o poco menos que había una tremenda oposición al gobierno de Allende, se queda desmentido con los hechos que ocurrieron en la realidad. Vamos a ver el tema organizativo y el tema agrícola en particular en el siguiente bloque, porque en este además, don Patricio Solarte ya había puesto ya un primer atisbo, tenemos que ver también el tema económico. Por ejemplo, hay un tema que habla de la economía muy básica, que es no más impuestos a los alimentos. Hemos visto cómo hoy día, al calor en Curicó, del llamado a que el día lunes próximo se acaba la cuarentena, automáticamente elementos como la benzina, ¿sí? Y otros productos han subido de manera rápida. Y también hemos comprobado cómo diferentes productos agrícolas durante el periodo de la cuarentena habían tenido una alza descomunal, como el caso de los pimentones, por ejemplo. Entonces, hay un área que es la número 32, que es no más impuestos a los alimentos. Terminaremos con la alza de impuestos que afectan a los artículos de primera necesidad. ¿Por qué era tan significativa esa medida para la gente en particular en aquel 4 de septiembre de 1970? Recordémonos que en aquella época, tanto Jorge Alessandri, incluso de más atrás, en tiempos de Carlos Ibáñez del Campo, en los años 50, posteriormente Alessandri en los años 60, junto con Eduardo Frei, que los tres fueron gobiernos indudablemente que mantuvieron el capitalismo en Chile. La economía chilena estaba muy castigada por la inflación. Y la inflación, ¿no es cierto?, castiga especialmente al sueldo, a las personas que viven de un sueldo y un salario. No así a los que tienen grandes fortunas. Entonces era necesario de que se dejara, ¿no es cierto?, que los precios de alguna manera fueran controlados, especialmente de los alimentos. Porque sabemos nosotros que una persona que gana 200.000 pesos, por ejemplo, mensuales, gran parte de esos 200.000 tiene que destinarlo a alimentación. En cambio, aquel que gana 1.000.000 de pesos podrá destinar un poco más, pero le queda para otras cosas. Entonces, para la familia trabajadora, el tema de los precios de los alimentos es un tema muy sensible. Incluso hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, se plantea de que por qué el IVA, el 19% que se le aplica cada vez que se compra algo, ¿por qué ese 19% o ese IVA debiera ser diferenciado y dejar a un lado o con un IVA menor, por ejemplo, a los alimentos? A los productos de primera necesidad que toda la gente compre y consume. Para una familia que vive de un sueldo y un salario, el tema alimenticio es de vital importancia. Y además que obviamente el tema del valor que iba teniendo cada vez más los alimentos se iba relacionando con la devaluación de la moneda. Recordarán todos nuestros auditores y quienes nos ven por el Facebook de la Radio Nuevo Mundo, que en aquel periodo el peso no era, sino era el escudo, ¿sí? Y aquí existe una comparación, por ejemplo, en relación con el dólar, mientras que en el año 70 era de 11.55, lo que significaba el escudo, ya en el 71 era de 12.41, ya en el 72 de 19.49, y en el 73 ya la cosa había cambiado, había subido 10 veces, 110.80 era el escudo, subiendo 10 veces el del 70, y el 74 ya era un acabosis con 831, o sea, más de 1000% subió en 4 años, lo que obligó después al cambio de la moneda. Entonces, ahí, para ir en la misma línea, había una iniciativa de las 40 medidas relacionada con la política exterior que dice no más amarras con el Fondo Monetario Internacional. No sé cuál de los dos nos puede ir
ampliando también la mirada internacional, Vladimir Pulgar, usted, que le gusta la política internacional, además, Me gusta en su la política cumpleaños. internacional. Ahora, muchas gracias. Sí, hay que recordar de que el contexto histórico de aquellos años, los años 60, ¿no? Hacía de que nuestro país, generalmente los países de América Latina, eran países dependientes, incluyendo hoy día, en algunas partes son más dependientes que los propios años 60. Y Chile siempre dependió fundamentalmente del Fondo Monetario Internacional, que era el que le amarraba, ¿no? La política económica al gobierno a través de estos famosos préstamos que en algún momento necesitaba. Y Chile justamente dentro de las medidas, si no mal no recuerdo, la 31, ¿sí? Más justamente la número 31, decía de que el gobierno del presidente Allende, el gobierno del pueblo, no iba a tener más amarres con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que en aquellos años la política internacional en América Latina, fundamentalmente en el caso de Chile y los demás países, dependían mucho de lo que el gobierno norteamericano declaraba o definía a través de la OEA, ¿no? La OEA que había determinado después del triunfo de La la Organización de Revolución, Estados Americanos, para los que nos están para los escuchando, que no se que era escuchan, una organización de todos, la gran cantidad de los países de América y que estaba tutelado, dirigida por Estados Unidos. Ministerio, claro, el Ministerio de Colonia de América Latina, como lo denominó Fidel Castro en su momento. Y la OEA en un momento determinado, ¿no? Sobre todo después de la Revolución Cubana, acordó, entre comillas, ¿no? Como una medida para que todos los países de América Latina rompieran relaciones con Cuba. Y Chile, en ese momento gobernado por la derecha, con Jorge Alessandri como presidente, cortó relaciones con Cuba, ¿no? Cortó, recordemos, la invasión de Playa de Girón, el triunfo de la Revolución Cubana y todo esto, y hasta que asume el gobierno del presidente Allende. Pasó todo el gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei Montalva y no reanudó las relaciones con Cuba. Fue justamente el presidente Allende el que a los primeros días de asumir el gobierno popular en 1970, en el mes de noviembre, fue el primer país con el cual Chile restableció relaciones diplomáticas con Cuba. Y así posteriormente con otros países con los cuales reconoció a China. Recordemos la República Popular China. Si mal no recuerdo, Chile fue el primer país de América Latina, después de Cuba, que reconoció a la República Popular China. Imagínense hoy Incluso, día lo que significa China del punto de vista económico, del punto de vista de las exactamente, exportaciones de los diferentes países de América Latina, de la incorporación o importación de productos elaborados, que hoy día es un mega mercado y en aquel tiempo, ahí pasamos el dato, es lo que claro, significó el reconocimiento de ese país en el gobierno de Salvador Allende. fue el gobierno popular del presidente Allende el que por primera vez, o el primer país de América Latina después de Cuba, el que reconoció al gobierno de la República Popular China. Y lo mismo con otros países, incluyendo países no solamente del bloque socialista, sino que también de países del continente africano, como el caso de Nigeria. Fue el presidente Allende el que restableció las relaciones. Llegamos a las relaciones internacionales Estableció. porque estábamos conversando de que dentro de los problemas de carestía que había y de la reforma que había hecho el presidente Allende, de las medidas para limitar el precio de los alimentos, eso también se veía muy complicado por lo que existía en relación a la devaluación de la moneda o las complicaciones internacionales con el Fondo Monetario Internacional. Patricio Lártiga. Sí, dos cosas. Antes que me olvide el tema de China. En aquellos años, China ni siquiera podía participar de las Naciones Unidas. Después Reconocían de a mucho, Taiwán. claro, después de mucho bregar, ¿no es cierto? Especialmente el campo socialista, algunos países independientes, ¿no es cierto? Logrando de que Chile se pudiera incorporar a las Naciones Unidas. Y después Estados Unidos lo vetó incluso para que no formara parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, el hecho de que el gobierno popular Salvador Allende hubiese establecido relaciones con China era una muestra, ¿no es cierto?, de desobediencia hacia Estados Unidos, porque Estados Unidos de alguna manera, ¿no es cierto?, presionaba a los países para que no dieran este paso. Entonces, en ese sentido, el gobierno popular fue bastante visionario, ya se veía de que China podía transformarse en una potencia en el corto plazo, tal cual ha ocurrido. Y en el caso del Fondo Monetario Internacional, digamos de que, miremos solamente el caso de Argentina. Acordemos que en el gobierno anterior, el gobierno de Macri, se endeudó con el Fondo Monetario Internacional.
Y en estos momentos Argentina tiene un gran problema, el pago de la deuda que mantiene Argentina con el Fondo Monetario Además Internacional. histórico, porque Es la crisis histórico. anterior también tenían deuda enorme con el Fondo Monetario Internacional. Claro, Siempre, el problema, siempre han Son tenido deuda. como, son claro, como el 50 problema mil no millones de es, dólares. Como claro, 50 el mil millones de problema dólares. no es de que el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto?, te vaya a prestar plata. El problema es que pone sus condiciones. Sí, puede ser. Y el gobierno popular, ¿no es cierto?, estaba decidido a aumentar o fortalecer la soberanía, no solamente la soberanía política de Chile en el concepto internacional, sino que también fortalecer la soberanía de carácter económica. Por lo tanto, las decisiones de la economía chilena la tomábamos los chilenos, no el Fondo Monetario Internacional. Y desgraciadamente hasta el día de hoy, el Fondo Monetario Internacional te presta plata, pero te exige cosas que Oye, no van a ser para bien de los pueblos, sino que para bien de otros intereses. y si, no, y si nos adelantamos 50 años y llegamos a la actualidad, ¿no? ¿Cómo? Si hoy día no a través del Fondo Monetario Internacional, pero sí a través de los empresarios que invierten en Chile, imponen sus propias leyes, como el caso, por ejemplo, de Walmart. Walmart, cuando se hizo cargo de los supermercados líder, ¿no? Una de las primeras medidas, como eran dineros norteamericanos o eran empresarios norteamericanos, fijaron de la política de que no se podía vender en los líderes del país Producto. mercadería ni de Cuba, productos ni de Cuba ni de Venezuela, cosa que se hizo efectiva. Es decir, cómo los países a través de sus inversiones imponen sus leyes por sobre las leyes que son del propio país. Y nos decimos soberanos. Y ahí tomando eso, ¿cierto? Tenemos entonces que durante el gobierno de Allende se abre un tipo de relaciones diplomáticas con países que no eran de la órbita de Estados Unidos. Tenemos Correcto. el tema de la importancia de la soberanía, del desconocimiento o la distancia al Fondo Monetario Internacional, y ahí en el área chica, ustedes que vivieron el periodo, por las condiciones además que tiene la ciudad de Curicó, ¿qué decía la gente que no le gustaba mucho eso? Los periódicos de aquel tiempo, estaba el diario La Prensa, estaba la Radio Libertad, estaba la Radio Condel. ¿Qué opinaba Curicó en aquel tiempo frente a esas medidas que nosotros estamos comentando hoy? Hagamos el ejercicio de memoria, porque también esas cosas le interesan a la gente, para ver Claro. ahí cómo era el día a día, o sea, cómo se generaba esta discusión, entendiendo que hoy día estamos en una discusión apruebo rechazo, ¿sí? Que genera algunos elementos en la comuna de Curicó. ¿Cómo era la reacción que existía en los diarios o la gente que estaba en contra de estas medidas, que estaban en las 40 medidas del gobierno del presidente Salvador Allende? Patricio, te deseo la Te cedo palabra la para que... palabra porque yo tú durante estabas en el Talca. año no estaba acá en Curicó. Bueno, No, pero Vladimir, cuéntenos. sí, ya, bueno. Ya lo dijimos en el programa anterior de que la ciudad de Curicó era menos la mitad de lo que es actualmente hoy día, y en ese tiempo solamente existían dos radios, la radio Condel, que representaba al sector, era como la radio agricultura, acá del gobierno, ¿no? Acá en Curicó, y en un comienzo estuvo la radio regional, ¿no? Que de la ciudad de Molina se trasladó a Curicó, y que posteriormente se compró la radio y se transformó en un vocero, por decirlo así, no oficial del gobierno de la Unidad Popular. Entonces la lucha era constante entre estas dos radios. ¿Pero qué decía, por ejemplo, la radio Condel? No, la radio Condel, todo lo encontraban mal. Todo era malo acá lo que se estaba haciendo, aunque la gente estuviera viendo lo contrario, pero era la radio que, igual que el diario La Prensa, el diario La Prensa, comparativamente con lo que hoy día nada que ver, era decididamente contra el gobierno de la Unidad Popular, no Oiga, encontraban y, nada bueno. ¿y quién Y eran las familias o los personajes, apellidos, nombres de la gente que salía en los diarios, en la radio, diciendo que estaba en contra de esta relación diplomática, que estaba en contra de la medida de Allende? ¿Quién eran las personas de Curicó? Algunos nombres, apellidos, como para también identificar y traer a la memoria, usted, Vladimir, que además un se apellido, acuerda de doy, todo. doy un ejemplo. El Cuente. apellido fue en salida. El señor Fuenzalida, en ese tiempo, en los años de la Unidad Popular, era presidente de lo que podríamos determinar acá de los empresarios de Curicó, que unía a los empresarios agrícolas, a los había empresarios sido del comercio. diputado, No, no es él. ¿no era? Ah, es No, otro no era él, González. no, Ya. no era él.
Era el presidente de la SOFOFA aquí de Curicó de aquella época, ¿no? Que era el que De la determinaba... Sociedad de Fomento Fabril, para la gente que lo escucha, que es una organización nacional a nivel empresario. Entonces teníamos al Exactamente. presidente de la SOFOFA en Curicó, el señor Fuenzalida. Junto con don Mariano, que era el presidente del comercio detallista, ¿no? Eran los que encabezaban acá en aquellos momentos difíciles de cerrar el comercio, dirigir las marchas contra el gobierno de la unidad, contra, digamos, el programa productivo, ¿no? Acabarán las cosas, las llevaban para donde ellos estimaban que les servía a ellos. Los camioneros, ¿no? El señor Pérez tenía en ese momento también acá, no estaba él, pero habían otros, estaba el movimiento de los camioneros, pero también había el movimiento alternativo, estaba el MOPARI, por ejemplo, que era el movimiento patriótico de los camioneros patriotas, por llamarlo así, porque en algún momento, O sea, a favor del gobierno. a favor Me del recuerda gobierno, ayer. fue un grupo pequeño, pero hubo un grupo pequeño organizado de camioneros patriotas que eran los que en el momento de cuando boicoteaban el traslado de la mercadería, estuvieron al lado del pueblo ahí. Y recordaba yo el apellido Fuenzalida, que era digamos, el eje acá de los empresarios curicanos, porque el hijo de él, el hijo del señor Fuenzalida, es el asesino del joven de aquí, del movimiento del 18 de octubre aquí en Curicó, del joven José Uribe. José ¿Recuerdas Miguel Uribe Fuenzalida? Antipal. Sí, el hijo de él, el hijo de El que este está mismo, procesado es el que hijo está de procesado hoy día, es uno. hijo Bueno, del mayor adversario político del gobierno del presidente Allende. Es decir, han pasado 50 ¿cómo, años y del cómo, padre cómo se van conectando la se van historia entre el ayer y se van hoy? conectando exactamente. Es un Fíjese que se habían ejemplo conectado acá en tanto Curicó. en el tema económico, la habíamos conectado en el tema de las campañas, íbamos viendo el tema de los medicamentos, también lo habíamos visto en la semana anterior con lo que pasaba con las farmacias populares, y ahora usted nos da una notición en relación con que por lo menos no tenía el antecedente, y creo que muy poca gente tiene antecedente de que quien está procesado por el asesinato de José Miguel tenía relación directamente con quien daba los procesos Del de mayor, oposición al gobierno de la Unidad claro, Popular en aquel 70, 71, 72, 73. el que dirigía toda la actividad contra el gobierno de la Unidad Popular es el hijo hoy día, el padre y el hijo, para que Bueno, vayamos vamos a conociendo ir a ver Re- otro, como estamos en eso, acá Recordemos de Curicó. bueno, yo en esa época estaba viviendo en Talca, pero en todo caso más o menos lo mismo que ocurría en Talca y Curicó. Recordemos de que estas provincias eran eminentemente agrícolas, por lo tanto el peso del latifundio o de los latifundistas era bastante grande. Y de por sí, históricamente, estas provincias siempre habían sido de una fuerte presencia, ¿no es cierto?, electoral, ¿no es cierto?, de parte de la derecha. claro, y Solamente en tiempos de la Unidad Popular, la izquierda, en este caso el lo, Partido Comunista, el Partido Socialista, lograron tener representación en el Parlamento. Para ser más, lo que hacía para ser votación exacto, Vladimir en relación con que lo difícil y lo único que fue que en el 73 don Oscar Moya saliera diputado por el Partido Comunista, una cosa que no estaba dentro de No, lo y no que solamente hubo existía acá. diputados, en la región del Senadores. un senador comunista, y el Partido Socialista también tuvo un senador y tuvo diputados. Es decir, en esa época hubo un resurgimiento, ¿no es cierto?, de las fuerzas de izquierda. para ser, Entonces, Rodrigo, para ser más exacto, el presidente del gremio de los agricultores acá se llamaba Gastón Fuenzalida. Gastón Gastón fue salida. Fuenzalida. Era el Sigamos la padre. agricultura, porque si hay una medida de las 40 medidas que es fundamental y que viene además haciendo colación del gobierno de Alessandri y también del gobierno de Eduardo Frei, es por sin lugar a duda la reforma agraria. ¿Sí? Recordar que la reforma agraria fue un proceso además que en el gobierno de la Unidad Popular le tocó a Jack Chonchol ser el ingeniero agrónomo y doctor de Estado de la Universidad de París ser el ministro de Agricultura. Y en uno de sus escritos posteriores sobre lo que significó aquel proceso y también dando cuenta, como dice Patricio Lártiga, de lo que era una zona de hacienda y latifundio desde el tiempo de la fundación de Curicó, podríamos decir, y de antes, que está desarrollado ese proceso, se habla de una serie de etapas en la reforma agraria, si nos vamos conversando y podemos recordar. Primero, se habla de la aceleración del proceso expropiatorio a fin de terminar con el latifundio en Chile, entendiendo que antes ya se había hecho, pero ahora se profundizaba, ¿cierto?, la expropiación. Además se habla de
la expropiación y devolución de las tierras a los indígenas en la Araucanía. O sea, cómo también este proceso no solamente tenía que ver con el mundo campesino, sino que también involucró directamente, lo hago colación por lo que ocurre hoy día, con el proceso y las reivindicaciones del pueblo mapuche en la región de la Araucanía. También habla de la reorganización económica y social de las formas transitorias de la reforma agraria, sobre específicamente cómo se establecían los asentamientos. Habla sobre la participación de los campesinos en consejos de campesinos, que es una forma de reestructurar y organizar el proceso de la reforma agraria. Y también hace relación, y que tiene que ver con un Estado que más organiza y planifica, los desajustes que habían entre la producción y el consumo, para poder hacer esa correlación en relación de producir directamente con el consumo y, por supuesto, la asignación de tierras, ya que mucha de la gente, incluso en el caso familiar mío, tenemos propietarios familiares que son propietarios porque antes esas tierras donde vivían eran del patrón y que hoy día ya están divididas y la gente tiene directamente su tierra. La reforma agraria es un temazo, además, obviamente, para toda la gente de la provincia de Curicó. ¿Qué opiniones evocan y qué recuerdos tienen y qué opinión da en todo este proceso de avance de la reforma agraria? Patricio Lártiga. Sí, tú debes recordar, Rodrigo, nuestros auditores también deben recordar, de que hay una canción famosa de Violeta Parra que dice, que se titula Al centro de la injusticia. Y en uno de sus versos, Violeta Parra habla de que la papa es chilena por origen y en aquella época había que importar papa. ¿Se Y por importaba papa? importaba papa. De España. A ti la idea De España se traía la papa. Mire, ahí sí que no tenía ese antecedente. Te da la idea de que del campo, ¿no es cierto?, que estaba destinado a producir los alimentos para Chile, había muchas tierras que no se cultivaban. Y las tierras que se cultivaban, ¿no es cierto?, no era su primera prioridad la alimentación de la población. En aquella época Chile estaba formado por 8 millones de habitantes, solamente. Claro. Y a pesar de eso, con las mismas extensiones que existen actualmente en Chile de tierras agrícolas, no alimentaba. Y Chile gastaba muchos dólares, miles de dólares en importar alimentos. Entonces, uno de los motivos para impulsar esta reforma agraria, para modernizar la actividad agrícola, fue el proceso de la reforma agraria que se inició. Mira lo que es la cosa. Cuando Cuba logra su revolución e impulsa una reforma agraria, y eso indudablemente que tuvo enormes repercusiones en América, porque América generalmente también dependía mucho de la economía agraria. El latifundio es una cosa que está desde México hasta Chile, claro, históricamente. Entonces Estados Unidos de alguna manera se la ingenió para exigir que los gobiernos de derecha de alguna manera empezaran a hacer reformas agrarias. Como para poder descomprimir esta olla presión que estaba a punto de explotar. Claro, y ya en tiempos de Jorge Alessandri, un gobierno de derecha, se impulsó una reforma agraria que fue tan mínima que fue conocida como la reforma de los maceteros. Claro, una reforma que no de los maceteros. Mucho. Claro. Ahora, en tiempo de Eduardo Frei llegó también al gobierno impulsando un proceso de reforma agraria y de sindicalización campesina, pero también quedó a medio camino. Por lo tanto, la tarea de la Unidad Popular era profundizar ese proceso de reforma agraria y entregarle efectivamente la tierra en cooperativa a los campesinos para que de esa manera no solamente la tierra que en ese momento estaba dedicada a la producción, sino que principalmente aquella que estaba improductiva, se pudiera destinar a la preparación, ¿no es cierto?, al cultivo de alimentos para la población chilena. Pero eso no significaba solamente pasarles la tierra, sino que también pasarles el agua y pasarles la maquinaria y los créditos. Vamos a avanzar en todo eso, pero podríamos partir, según lo que usted señala, de una base súper significativa, que el latifundio y los grandes empresarios, en este caso los grandes terratenientes del periodo, que tenían mucha tierra, la producían, pero no para los objetivos de Chile, sino más bien para los objetivos propios. Y lo que viene a hacer esta reforma es decir, mire, si la tierra está presente acá
y el pueblo sumamente importante, la idea es que la producción de alimentos tenga vinculación con las necesidades de la gente. Y en eso además se descubre que hay mucha tierra que está baldía, y la idea es que también pueda ser producida, porque si es que no me falla la memoria, el objetivo también de la reforma agraria en el mundo es que aumente la producción, La porque producción. así, al repartirla entre menos personas, hay más productividad, por tanto, hay más producto en el mercado desde el punto de vista de estos países que iban en vías de desarrollo, ¿sí? Claro. Exactamente. Ahora, en aquella época, como contaba Patricio, comenzando por el tema de la reforma agraria y macetero en tiempos de Alessandri, posteriormente a raíz del triunfo de la Revolución Cubana, el gobierno norteamericano entonces trata de, entre comillas, emparejar en parte lo que todo el movimiento que estaba surgiendo en el sector agrario agrícola de América Latina e impulsa estas reformas agrarias, ¿no? Entre comillas. Y de ahí entonces que el triunfo de Eduardo Frei Montalva se basó también en gran parte en que logró atraer a un sector de campesinos, de organizaciones campesinas como el Roto Chileno, ¿no? Pero no cumplió exactamente lo que los campesinos querían, es decir, un traspaso de la tierra, como era la consigna, la tierra para el que la trabaja, sino que fue a través de las grandes movilizaciones de los campesinos que estaban ya muy bien organizados a través de la organización de la Ranquil, y particularmente en esta zona, entre San Fernando, Curicó y sobre todo el sector de Lonto de Molina. El año 67, 1967, en pleno gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, fueron, pero heroicas, las gestas de los campesinos que marcharon a pie desde Molina hasta Santiago, ida y vuelta, Don ¿no? Vladimir, se dice que esa fue la primera marcha campesina organizada, La más importante, la más importante. la más masiva, porque ya, fíjate, mira, y yo fui partícipe de esto, para que veas tú que no soy tan joven que digamos, el año 62, el año Usted 1962, tenía tenía 20 18 años, años, 20 años. yo empecé a los 11 años, a los 10 años andaba haciendo ya propaganda por la primera candidatura de Allende, el año 52. El 52. Yo hice las 4 candidaturas del presidente Allende, yo hice campaña del 52, 58, 64 y 70. Bueno, volviendo al tema, Ya, eso es importante, importante. el año 62, en pleno gobierno del presidente Alessandri, surge aquí en la región, en la provincia de Curicó, la primera gran marcha masiva de los campesinos del sector de la montaña a Curicó, del sector de la montaña a Curicó, en tiempos en que el José Campuzano, ¿no?, un histórico dirigente de los campesinos chilenos, era el presidente nacional de los campesinos chilenos. Y esa marcha de Teno a Curicó, o de la montaña a Curicó, fue difundida nacionalmente a través de todos los medios de la época. No estaba la televisión, pero sí a través Siguiendo de en la misma línea que habíamos conversado, de haber Una sido un anécdota. escándalo a nivel local la marcha de los campesinos. Sí, Patricio una Larquía. anécdota. Sí, no, sobre esta marcha fue de tremendo. la Tremendo. montaña de Teno a Curicó, no podemos dejar de recordar a un gran dirigente campesino de aquellos años, José Salinas, Exactamente, que José Salinas. posteriormente se vino a vivir a Curicó, en la población Manuel Rodríguez, y fallecido ya hace varios años. Fue detenido también en tiempo de la dictadura. Y también no podemos dejar de nombrar a don Sigifredo Reyes, que todavía vive, ¿no es cierto?, en la población Aguas Negras, y él en aquella época era dirigente de los campesinos de la comuna de Teno, y participó también en esta gran marcha. Así que un saludo a Sí, ahí, Sigifredo y a su familia. Y en mire, el justo caso ahí, de los oye, permítame, Vladimir, Rodrigo, justo para mire, terminar, pero lo que pasa es que justo nos está viendo por el Facebook Luis Moreno, que es parte de un profesor del Instituto Inglés. Y don Sigifredo nos contaba que antes de estar ese establecimiento era una casona, que obviamente de predio agrícola, y que él estuvo ahí prisionero y torturado al respecto. Entonces también vayan los saludos para don Sigifredo. Vladimir. Salud. Sí, yo quería también rendir un homenaje especialmente para los campesinos de Lonto de Molina, porque en aquellos años de las movilizaciones de Molina a Santiago, el año 60, 67 por ahí, hay que destacar a 2 grandes dirigentes. Uno está vivo y es oyente de la Radio Nuevo Mundo, a don Manuel Díaz, que es dirigente de Lontué. Saludamos a don Manuel Y el Díaz. otro, Un fuerte abrazo, Manuel.
y el otro gran dirigente campesino, a pesar de que él no era campesino, pero sí tuvo una participación enorme en la organización, fue el profesor Eliasín González, en el caso de la Comuna Molina. Incluso Eliasín González era regidor del Partido Comunista. Así que bueno, hay que a estos dos grandes líderes de las movilizaciones de los campesinos de los años 60, Eliasín González y Manuel Díaz. Y además que en esa reforma agraria lo que se buscaba, aparte de repartir la tierra, como lo hemos conversado, de hacer más productivo, de que tuviese relación lo que se produce con lo que se consume, también es una nueva forma de organización, porque, para ser honesto, de una mirada más privada o individual, lo que se perseguía también es la construcción de cooperativas. ¿Qué experiencia tienen las cooperativas desde el punto de vista agrícola y qué rol cumplían dentro del programa de la Unidad Popular? La construcción de cooperativas y por sobre todo cooperativas agrícolas. Sí, me permite, también no podemos dejar de nombrar también a otro amigo nuestro que seguramente nos está escuchando, que es Manuel Riquelme. Manuel Riquelme también fue en Molina, ocupó cargos de responsabilidad en el movimiento campesino de esa época y actualmente vive acá en la población Sol de Septiembre. Y los hermanos Así Rivera. que también Saludamos también entonces los hermanos A los Rivera, hermanos Rivera Manuel también. Riquelme. Rivera que también viven en el mismo sector, que fueron dirigentes acá. Oiga, nos quedan pocos minutos entonces Sí. sobre la cooperativa, para Sí, que sobre vamos la cerrando el tema cooperativa, agrícola. la verdad es cosa que en aquella época hubo una disputa ideológica, podríamos decir así, entre lo que planteaba un sector de los campesinos liderados por la democracia cristiana y los campesinos que eran liderados por los partidos de izquierda. Fundamentalmente, ¿qué hacer con el destino final de las tierras? La democracia cristiana planteaba, ¿no es cierto?, de que las tierras debían ser asignadas a títulos individuales. Y eso se criticaba por este otro sector por cuanto se señalaba de que al asignarlo a títulos individuales, con el correr de los años se iba a restituir nuevamente el latifundio, Claro, que era uno de los objetivos de la reforma agraria, que era acabar con terminar él. con el latifundio, pero por la vía de la entrega individual de títulos, el antiguo latifundista de alguna manera se la iba a arreglar para ir recuperando las tierras que habían sido parte de él y que habían sido expropiadas. Entonces, surgía por parte de los partidos de izquierda, ¿no es cierto?, en este tema, la necesidad de que los campesinos trabajaran las tierras en forma colectiva a través de cooperativas, cooperativas con el apoyo indudablemente del Estado, ya sea asegurándoles los créditos, dándoles facilidades para adquirir la maquinaria, poderles crear un poder de compra de sus productos, comprarles los productos, ¿no es cierto?, para poder alimentar a la población chilena, es decir, Asegurar todo el ciclo, asignar la tierra, asignar la capacitación, asignar los bienes de capital que vendría siendo la maquinaria, proporcionando el tema del agua, después organizando el tema de la producción y la comercialización, hasta asegurar la venta para que se diera todo el ciclo correspondiente. Correcto. Y ahí, bueno, vino el golpe y todo eso, ¿no es cierto?, quedó hasta ahí nomás. Vladimir, Sí, el tema, sí. no el tema de la cooperativa. Claro, la experiencia de la cooperativa es fundamental desde el punto de vista cuando uno busca un gobierno de características populares. Entonces, esa cooperativa sigue vigente, ¿cree usted? ¿Es el modelo de organización que deberían tener, por ejemplo, el campo en la zona de la región del Maule? Hoy día no, porque hoy día creo yo que en ese tiempo era por lo que se luchaba era para que fuera una acción comunitaria, no pensando en el individualismo, sino que una acción de uno para todos. Es como decir, por ejemplo, a cada uno lo que necesitaban y de cada uno según lo que pudiera producir. Pero el tema de las cooperativas también y los objetivos, yo creo que no sé si alcanzaremos más adelante a hablar del tema también que nos dificultó y fue una de las trabas a lo mejor en el sector agrícola, el tema de la posición de un sector de la izquierda que no participó en la elección del presidente Allende, pero después que quiso guiar en parte, sobre todo en el aspecto campesino, como fue el MIR de la época. Entonces, de repente nos encontramos con situaciones, ¿sí, Patricio? Hay una cooperativa aquí en Palquihudi, la cooperativa del El Corazón. corazón. El corazón de Valquíhues. Claro, viene más o menos de la época del proceso de la reforma agraria.
Yo participé incluso en trabajo voluntario ahí en el Corazón, Claro, con un ahí grupo de tengo jóvenes de entendido la que época. todavía existe como cooperativa. Todavía No, existe. no tengo la seguridad, pero parece que existe todavía como cooperativa. Existe como cooperativa, Sí. pero digamos fue como aunque no como nosotros hubiésemos querido, porque tengo entendido de que ahí también algo tienen que ver los dueños si eran suizos, pero Suiza Sí, está metida de por medio. los dueños se fueron a Suiza y la gente que trabajaba en el fondo entonces le encargó a un dirigente agrícola ¿Sí? que que viajó a Europa y tomó contacto con los dueños, tengo entendido, y se comprometieron a entregar la tierra en cooperativa a los trabajadores A los trabajadores del sector, del y se Punto del constituyó Corazón. esa cooperativa. No sé si seguirá funcionando como tal, desconozco esa parte. Lo ignoro. Podríamos ahí ver si alguien nos puede contactar y conversar al respecto, porque sería un tema interesante encontrar todavía una cooperativa que tenga relación con dicha gesta que fue el tema de la reforma agraria. Oiga, y como nos quedan pocos minutos y habíamos visto otros temas más correspondientes a las 40 medidas, también teníamos nosotros dentro de las 40 medidas lo que tiene que ver con la administración pública, y que era el tema de la supresión de los sueldos fabulosos, la honestidad administrativa, y el fisco no fabrica nuevos ricos, que serían las últimas medidas que nos estaban quedando. Si podemos hacer un cierre en estos últimos minutos sobre esa medida, en qué consistía el tema de que el fisco no beneficiaba siempre a los mismos, o el tema central de no generar, suprimir los sueldos fabulosos que quizás estaban en la administración pública. De todas Sí, maneras, sí, Patricio. sí, en el tema de los sueldos fabulosos, indudablemente que uno ahora también lo liga inmediatamente a lo que pasa actualmente en la petición que han hecho muchos diputados de izquierda, ¿no es cierto?, en el sentido de rebajar las dietas parlamentarias, por ejemplo, que se consideran escandalosas para un país con tanta desigualdad. Y de hecho se ha legislado en el sentido, en esa época también existían, ¿no es cierto?, sueldos fabulosos en la administración pública que no se condecían Con la con la, situación real del con la país, ¿cierto? situación En del crisis, país. problema económico, no Entonces era de el ahí sueldo la fabuloso. demanda esa de, ¿no es cierto?, de terminar con los sueldos escandalosos. ¿Mm? Yo le puedo, no sé si a propósito de lo que dice Patricio, aquello de los famosos sueldos escandalosos de la época, que no tienen nada que ver con lo que hoy día ocurre, pero pasaba lo siguiente, al menos respondo yo por los que ocupamos cargo a nombre del ¿Cuál Partido fue su sueldo? Comunista. A ver, cuéntenos su sueldo. Exactamente. Todos los militantes del Partido Comunista que asumimos responsabilidades de gobierno, ¿no? Tuvimos que firmar, por decirlo así, aunque no lo hicimos, pero lo firmamos verbalmente o hicimos un compromiso de justamente cumplir con ese propósito. Y en el caso de los gerentes, por ejemplo, del cobre, en el caso de los gerentes de las avícolas, compañeros que yo conocí, que fueron compañeros de universidades, ellos tenían un sueldo, pero ese sueldo, un porcentaje, se lo entregaban mensualmente y aparecía publicado en las páginas del diario El Siglo, la cantidad que ganaba el gerente de una empresa y la cantidad que destinaba a los jardines infantiles de la época, que era aproximadamente la mitad. En el caso personal, yo era vicepresidente del Banco Comercial de Curicó, que en algún momento se transformó, tuvo que hacerse cargo del Banco Edward, que era el banco más grande de la época, con oficinas desde Punta Arenas Cuando le creció la cartera de clientes que tenía el banco. Exactamente. Era el vicepresidente, el presidente era Ángel Toral. No me van a creer. Si A yo ver, soy veamos si le creemos o no le creemos. no tenía sueldo. No Pero tenía algo sueldo. Nada. Tenía únicamente lo que se llama cuando uno viaja de un lugar a otro, ¿cómo se llama? Viático, Viático. viático. Era lo único. Porque lo que yo vivía con lo que vivía como profesor. Yo hacía clase en la escuela anexa a la normal en aquella época. Yo nunca dejé de hacer clase. Yo Entonces usted fue viví con el director del sueldo banco del haciendo profesor. el Fui labor de profesor. Exactamente, yo fui director del banco, vicepresidente del banco, ¿no? Pero sin dejar de cumplir mi función como profesor y sin ganar un peso. Y debido a eso es que después del 11 de septiembre, fui uno de los primeros llamados por bando y en los medios de comunicación, y fui uno de los primeros en ser detenido en Curicó,
creyendo que yo, porque ese es el rumor que corría, ¿no? Porque como yo andaba en un auto, que el banco tenía un auto y yo tenía chofer porque yo no sabía manejar, entonces todos creían que yo tenía un sueldo fabuloso. El auto, que era el más moderno de la época que había en Curicó, un Falcon 70, ¿no? Creían Falcon que 70. yo era, Falcon 70, creían que yo era el dueño con lo que yo ganaba Y nunca fue así. Al final y usted no nunca, tenía ni uno. jamás, no tenía ni para la mía, yo andaba en micro. O sea, usted nunca pudo pagar el piso porque nunca recibió sueldo con los colegas. Jamás no pagué sueldo. Entonces, esa era la realidad. Muchos no creían y nos siguen creyendo que no, ¿cómo no? No, pues no ganamos. Porque al menos respondo solamente por lo que ocupamos cargo y que éramos militantes del Partido Comunista de Chile. No respondo por los otros partidos. Esa Bueno, y era estamos en el programa Cuando el pueblo entró a la moneda, que es una puesta en valor en los 50 aniversario del triunfo de la Unidad Popular. Con Patricio Lártiga y Vladimir Pulgar hemos estado en este programa número 3, recordando varias medidas de las 40 medidas con las que se comprometió este gobierno para llegar a la moneda, en el tema de la administración pública, de la reforma agraria, el tema de la política internacional y también el tema económico, tanto en la carestía como en diferentes reformas. Ya nos pasamos la hora, ¿ve? Cada vez nos decimos, oiga, vamos a ir organizando la conversación y se pone tan profunda, tan significativa, hay tanta vinculación, hay tantos comentarios que se van realizando, que esta conversación se vuelve cada vez más profunda. Todos los días sábados estamos presentes aquí, pero además hoy día, como hemos ido mejorando la tecnología, ¿sí? Hemos ido mejorando el programa, tenemos varios comentarios. Y me gustaría saludar a la gente que hoy día nos está comentando, si bien salimos por 102.3 la radio Nuevo Mundo, también lo hacemos por la plataforma de Facebook del fanpage de la radio Nuevo Mundo. Saludamos a la señora Ana Jimena Peña Oval, que es directora del Progreso Curicó. Saludamos a nuestro buen amigo Daniel Alcántara, que también ha comentado, a Lorena González, de la población Manuel Rodríguez, a la señora Sara Sepúlveda, ¿sí? Que también nos acompaña, a Luis Moreno, profesor de Instituto de Inglés, a don Carlos Cisterna desde Romeral, a Luciano Quesada, le mandamos un fraternal saludo, y así muchos van señalando lo importante del programa y lo relevante que es discutir y poder comentar sobre lo que significa los 50 años del triunfo de la Unidad Popular. Así que, Patricio Lártiga, Vladimir Pulgar, palabras al cierre en este tercer episodio. Bueno, despedirnos y poder encontrarnos la próxima semana en este mismo canal, en esta misma radio, por esta misma tecnología, a las 7 de la tarde, para seguir conversando, recordando las vivencias que nos correspondió presenciar, ¿no es cierto?, en aquellos años, 50 años atrás, en un hecho histórico para Chile, como fue el triunfo de la Unidad Popular. Un hecho histórico que muchos otros países posteriormente han tratado de repetir, y que Chile seguramente en algún momento también va a repetir en otras condiciones, en otros contextos, con todas, ¿no es cierto?, las correcciones que haya que hacer, porque un proceso con otro no puede ser mecánico, pero si nos fijamos lo que fue el estallido social, hay mucha reminiscencia, ¿no es cierto?, de lo que quedó inconcluso en tiempo de la Unidad Popular. Así que buenas tardes, muchas gracias. Vladimir Pulgar en su cumpleaños, además, una forma también de reivindicar todo, que en su cumpleaños usted esté hablando sobre el triunfo de la Unidad Popular. Primero que todo, agradecer la oportunidad que nos escuchen a través de la radio Nuevo Mundo 102.3 en Curicó, y a través de la plataforma a la cual nos estamos recién nosotros, ya imagínense a nuestra edad, usando esta tecnología. Bueno, pero ahí estamos, esperando de que los próximos programas vayamos mejorando, tanto lo tecnológico como también en la cantidad de auditores, a medida que sepan que estamos transmitiendo este programa todos los sábados, y que una vez que termine este programa de recuerdo y de homenaje a los 50 años del triunfo de la Unidad Popular del 4 de septiembre del 70, podamos seguir conversando sobre el tema de lo que se avecina el 25 de octubre, plebiscito, y de eso hay harto que conversar, e invitar también, creo yo, a otras personas que vengan a entregar también Por supuesto, participen. aquí los micrófonos están abiertos para que pueda venir toda la gente que quiera hablar al respecto. Próximo día sábado, también 19 horas, en nuestro programa.
Y También es importante que la gente termino, Cristian, termine, don perdón, Andrés, termine su no, cumpleaños, usted tiene toda la tribuna porque está de cumpleaños. muchas gracias. No, termino también anunciando a nuestros auditores del programa Hora Crítica que hacía yo con Patricio los días de lunes a viernes a través de la Radio Nuevo Mundo de 12 a 13, que prontamente lo vamos a reanudar. También en esta misma forma. No vamos a estar presentes en la radio, pero de alguna manera con Patricio ya estamos preparándonos para reanudar el programa Hora Crítica los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, entre las 12 y las 13 horas. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación y nos vemos en la próxima oportunidad. También es importante que la gente pueda ir revisando también documentación, hay muchos videos en YouTube y en otras plataformas sobre lo que fueron el triunfo de la Unidad Popular ese 4 de septiembre del 70, como también lo que fue el gobierno de Allende. Y algo que es significativo para la vida y que siempre es muy importante, el libro. Esta vez vamos a recomendar este libro que se llama Salvador Allende, Presencia en la ausencia, de Editorial LOM. Hoy día se pueden descargar y también se pueden comprar de manera muy barata. Y este libro, lo importante que tiene es que los personajes protagonistas del gobierno de la Unidad Popular, tanto en el ámbito político como en el ámbito cultural, en el ámbito social, escriben diferentes fragmentos de cada uno del programa y de cada una de las áreas que desarrolló la Unidad Popular. Entonces, también ir recomendando libritos, en este caso, Salvador Allende, Presencia en la ausencia, donde gente como Boleta Teitebo, Jorge Arrate, Joan Garcés, Manuel Riesco, Mireya Baltra, Hugo Facio, Aníbal Palma, José Miguel Varas, o sea, también es un abanico amplio de diferentes personajes de Chile que hablan sobre el gobierno de la Unidad Popular. Usted también tiene un aviso al respecto, don Vladimir. No sé si acá se alcanza a ver ahí. Sí, Este sí. librito que dio tanto que hablar, ¿no? Que al final le hicieron una gran publicidad. ¿Cómo se llama? Porque la gente lo está viendo en el Facebook, pero también lo está escuchando en la radio, entonces hay librito que ir atento a todos los canales. este librito que se vende, voy a hacerle la propaganda al Jumbo, ¿no? Que el tema de, porque está dedicado a los niños particularmente, pero que lo puede leer cualquier persona que quiera entender fácilmente lo que significa la nueva constitución por la cual nosotros estamos esperando cumplir el 25 de octubre. Chile cambió. ¿Pero cómo se llama ese? Se llama Lulú. Lulú. Es una serie Las de lecciones libritos. mágicas de Lulú. Claro, Maravillas mágicas. Exactamente. No muy barato, pero vale la pena comprarlo. Muy bien. Usted con su sueldo en aquel tiempo lo Con podía haber sueldo, comprado. claro, con lo que ¿Cuánto gané. salía? 30 escudos. 30 escudos. Así que saludamos a todos los auditores de la Radio Nuevo Mundo en el 102.3. Le mandamos un abrazo cariñoso a cada uno de los rincones de la provincia de Curicó, desde la cordillera hasta el mar, desde Teno hasta el peaje acá al camino a Talca. Y nos encontramos la próxima semana, 102.3, también en la plataforma de Facebook, con el programa Cuando el pueblo entró en la moneda, una puesta en valor a los 50 años del triunfo de la Unidad Popular. Si está usted en Facebook, por favor, compartir, porque es importante que podamos ir avanzando y las nuevas generaciones puedan conocer lo importante y significativo de este episodio de la historia de Chile, de la que estamos todos muy, muy, muy orgullosos. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes. Nos vemos.